Ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración al cielo, con la fe, con la confianza de que aquí hay un Dios de poder, de que aquí hay un Dios de misericordia. Ahora en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido la presencia de tu Santo Espíritu para que sea tu santo poder ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Que seas tú, Padre, hablando por mi boca, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar este cuerpo de Cristo, para sanar, para bendecir y para libertar. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Mateo 8, 1 al 4. Mateo 8, 1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Alabado el nombre del Señor. La palabra de Dios es muy hermosa, pero el Señor le dice también al leproso que no le diga a nadie, que se presente al sacerdote con la ofrenda que era según la ley de Moisés. Amén. En ese momento, el Señor en su misericordia extiende su mano y le dice: quiero ser limpio. Y en el instante su lepra desapareció. Primero el leproso ansiaba ser limpiado por Jesús. Mira el versículo 2. Vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía en su adentro de que el Señor no lo iba a dejar sin limpiar la lepra que tenía. Amén. El Señor en su misericordia lo sana, lo liberta de la maldición. El leproso vino a Jesús y le rogaba de rodillas. Esto muestra que si buscas la misericordia y sanidad de Jesucristo, Él puede limpiar tu lepra, pero tienes que humillarte, dobla rodillas con fe para poder sentir la presencia de Dios. Es el momento. En el pueblo de Dios hay muchos enfermos, muchos leprosos del corazón, pero no somos capaces de arrodillarlos y clamar a Dios. No somos capaces de hablar con un corazón limpio y sincero. En el momento en el que un ser humano suplica a Dios, debe de presentarse a Dios con una pureza de corazón, con algo que nazca de lo profundo de su corazón y que agrade a Dios, porque también puede brotar de lo profundo de su corazón todo tipo de maldad. Pero en la relación con Dios debemos de estar preparados o limpios para presentarlos a Dios y poder clamar la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Porque por sus llagas, dijo el Señor, hemos sido curados. Simplemente lo que hace falta es humillarnos. La humillación en nuestra carne debe de ser primordial para presentarlos a Dios. Muchas personas que buscan su salvación
en el pecado tratan de ser salvas, si se interesan cuando oyen un sermón sobre el pecado y el juicio, pero dicho sentimiento se les va y sus mentes vagan hacia otras cosas. Las personas en esa condición no llegan a ser salvos porque no tienen un fundamento en su vida. Creen levemente o quieren un milagro en el instante o quieren salvar su alma, pero sin darle muerte a la carne, sino que quieren vivir una vida de pecado o de libertinaje. Sí, amén. El Señor dijo que todo aquel que le busca y cumple sus mandamientos, todas estas bendiciones les daré, dice. Amén. No dice que porque algo brotó o hay una necesidad en su corazón. La necesidad podrá estar, pero si no hay arrepentimiento, no hay deseo, no hay milagro. Amén. Jesús dijo en el libro de Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. O sea, muchos tenemos el deseo, vamos a la iglesia, a veces aceptan a Cristo y luego se alejan con el deseo porque sienten el temor o conocen que un día vendrá la ira de Dios. Pero ese camino se les hace muy escabroso, una puerta muy estrecha para entrar al reino de los cielos. Pero eso es el costo de nuestra salvación. La salvación de nuestras almas no es tan fácil lograrla si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de pecados. Porque a eso vino el Hijo del Hombre. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y se salva lo que se ha perdido por el arrepentimiento de corazón. Amén. Gloria a Dios. Usted podrá vivir muchos años en una iglesia, pero si no se ha arrepentido de corazón, no se ha arrepentido de sus pecados, o sigue siendo el mismo inicuo, usted vivirá condenado al infierno, aunque vive en la iglesia. Aleluya. La situación está en su corazón. ¿De qué está hecho su corazón o de qué se ha alimentado ese corazón? Amén. Se sabe que el Señor, que su palabra es la vida del cristiano. Amén. La oración le sustenta y le dirige por medio de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo no mora donde hay un corazón pecador. Por eso es que en su corazón necesita haber arrepentimiento de todo lo que ha vivido. Gloria a Dios. Señor. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Qué hermosa pregunta. ¿Qué quiere el hombre o la mujer que Dios haga por él? Amén. ¿O no entiende lo que está pasando en su vida? El problema de su situación muchas veces se torna difícil porque el mismo ser humano no sabe ni qué quiere en su vida. Aleluya. Mucho menos entender que tiene que arrepentirse de corazón para encontrar la salvación de su alma. Sí, amén. Si no reconoce su condición, difícilmente va a entender el propósito o el camino con Dios. Usted tiene que reconocer su condición, que es pecadora, o reconocer el pecado que hay en su vida y ver la necesidad que le apremia por el pecado y entonces buscar el arrepentimiento. Amén. Aleluya. Pero si ninguna de esas cosas ha podido entrar a su corazón, no puede saber qué es lo que está pasando en su vida, vivirá como en las olas del mar, que van y vienen sin llegar a un lugar en donde puedan tener la paz de Dios. El cristiano o mucho cristiano
vive mal por muchas razones. El llamado de Dios hacia el hombre no es acepta a Cristo y vive infeliz toda tu vida. ¿Verdad que no dice así? El llamado de Dios es que todo hijo de Dios reciba la bendición de Dios. Sí, amén. Que todo hijo de Dios pueda encontrar paz y amor y toda bendición de lo alto en el caminar con Dios. Amén. ¿Tenemos un Dios que nos engaña? De ninguna manera, Él no engaña a nadie. El que no ha entendido qué está pasando en su vida es el hombre. Porque aún llamando a los cristianos, leyendo la Biblia o yendo a la iglesia, no podemos o no queremos obedecer a Dios. La obediencia le va a marcar el paso a todo hijo de Dios. Haga a Dios primero. Muchas veces dejamos a Dios de último y eso no es ley de Dios, sino es vivir en la carne porque no obedece a Dios. Amén. Pero queremos que Dios extienda su mano como lo hizo con el leproso. Si antes usted no se ha arrodillado, pero ni para darle gracias por un nuevo día, mucho menos el Señor extenderá su mano para marcarle el camino en su vida. Amén. Gloria a Dios. Eso es necesario. Este leproso ciertamente vio su necesidad. Él sabía que Jesucristo le podía limpiar y se postró ante su presencia. Amén. Se humilló su carne ante la presencia de un Dios grande y poderoso. Amén. Gloria a Dios, Señor. Ahora usted entiende qué tiene que hacer para llegar a la presencia de Dios y pedirle su milagro, Amén. que le supla su necesidad. Muchas veces, y todos en un momento de la vida, tenemos una necesidad, puede ser de salud, puede ser financiera, puede ser familiar, pero hay una necesidad. Amén, aleluya. En estos tiempos, la gente ¿a qué no recurre para vivir de una manera diferente? Pero se han olvidado que para vivir diferente tienen que ser diferentes, vivir en las manos de un Dios de poder. Amén. Porque usted también tiene el conocimiento que la sangre que fue glorificada en la cruz, la sangre que se derramó en la tierra, la sangre que según el diablo pereció hace cientos de años, esa sangre aún habla, está viva, tiene poder para cambiar su vida. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para bendecir, para libertar en el nombre de Jesús. Esa sangre preciosa tiene el poder de revivir a los muertos, no digamos de darle un milagro, no de hacer una obra que le pida el hombre. La sangre de Cristo es tan poderosa, Amén, aleluya. pero ahí está el problema. No sabemos o no entendemos o no reconocemos o no sentimos el poder de la sangre de Cristo por no conocer al que derramó esa sangre preciosa. Si usted conoce el amor de Dios, si usted conoce la gracia de Dios, sabe que esa sangre es poderosa para transformar la vida de cualquier ser humano. Amén. Porque la Biblia dice que sí habla. La sangre de Cristo da testimonio de su poder. Amén. En el libro de Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, esa sangre todavía sigue dando el mejor testimonio de toda la historia humana, porque es la sangre de Cristo que no tiene pecado ni contaminación. Esa sangre es la que le dice: todo cansado y cargado, venid a mí, y yo os haré descansar. También nos dice: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque esa sangre es la única que puede darle vida al hombre. Esa sangre es la única que puede levantarlo de entre los muertos. Amén. Ahora, medite en los textos bíblicos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque por medio del poder de Jesucristo podemos resucitar de entre los muertos. Y Él nos dará vida y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay vida después de muertos. Sí, amén. El lema de la congregación no es sanidad y milagros. Ustedes ven milagros, sanidades en la congregación, pero eso es por la gracia de Dios, porque Dios ve la necesidad en su pueblo. Pero el lema nuestro es salvación y vida eterna. Usted está aquí porque quiere salvar su alma. Usted está aquí porque quiere estar a los pies de Cristo. Si usted vino a la congregación o sabe o quiere estar ante los pies de Cristo, debe de saber qué va a hacer ante la presencia de Dios. Nosotros tenemos que pensar, este hebreo no era incrédulo, ni dudaba. Se trataba de su salud, aunque su conciencia haya sido limitada al conocimiento del poder de la sangre de Cristo. Él sabía que solo Él podía limpiarle. O sea, Él estaba limitado. Él no tenía el conocimiento de que aquel con quien estaba hablando era el que tenía el poder de la sangre que se iba a derramar sobre la tierra. Pero en su mente pudo llegar y entender que Él lo podía limpiar. Aquel no tenía el conocimiento del poder de la sangre de Cristo, pero usted y yo sí tenemos el conocimiento del poder de esa sangre preciosa. Tenemos el conocimiento que en el acto de fe que tengamos podemos recibir el milagro, podemos recibir lo que nosotros le pidamos a Dios. Amén. Muchas veces decimos, vamos a ir a la iglesia a ver si Dios hace el milagro. Ayúdanos, Padre. ¿Será que Dios, a ver si Dios puede? No, Dios puede hacerlo todo. El limitado es el hombre que no tiene la capacidad de entender lo que Dios puede hacer en su vida. Gloria a Dios, Señor. En la mente del leproso no había confusión teológica como ahora le confunden los teólogos y profetas y evangelistas. En él había deseo de ser sano, de salvar su vida. Ahora usted no tiene confusión teológica ni mental porque tiene las sagradas escrituras en sus manos. Simplemente o no la lee o no ora cuando la lee y no está entendiendo el poder de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Su conocimiento en el poder del Espíritu era limitado, pero su fe era grande. Pídale a Dios ese don de fe. Créale a Dios, porque era grande su fe como su humillación. No puede decir estoy lleno de fe si no sabe qué es humillarse ante la presencia de Dios, si no sabe qué es arrodillarse ante la presencia de un Dios grande y poderoso. El humillarnos tiene un significado muy hermoso. El humillarnos ante Dios no es nada vergonzoso. Porque cuando usted se humilla ante la presencia de Dios, Él derrama de su bendición y puede limpiarle, puede sanarle, puede bendecirle, darle sabiduría, darle entendimiento, simplemente por haber humillado su carne, su vida al Señor. Muchos no tenemos la capacidad de tener un momento en el cual
permitirle a Dios que entre a nuestros corazones. Pero hay algo hermoso. ¿Crees tú que Cristo puede limpiarte? Amén. Eso es lo hermoso cuando hay fe en el corazón. Sí, amén, aleluya. Creer que es posible ser limpiado de tu pecado por Él. ¿Crees que Cristo puede hacer esto por ti? Entonces, ¿por qué has esperado tanto y no has podido humillarse ante la presencia de Dios? Gloria. Porque aunque no lo crea, habemos todavía muchos cristianos que no hemos arrepentido nuestro corazón por completo. Ahí guardamos algo como si fuera tesoro en nuestro corazón. Deshágase de lo que no le sirve. Amén. Límpiese de toda mala conciencia y verá la mano de Dios, verá la gracia de Dios en su vida. Sí, amén. Y es por eso que a nosotros se nos hace muy difícil entender el propósito de Dios, porque hay algo que estropea el camino, porque hay algo que no hemos podido borrar o sacar de nuestro corazón. En la Biblia dice Isaías, esos sedimentos que no permiten que Dios pueda entrar a su corazón. Sí, amén. ¿Sienten que necesitan a Cristo en su corazón? Amén. Es porque hay necesidad de que los transforme, que nos limpie, que nos bendiga, que nos guíe. Entonces, nada más es necesario. Venga a Jesús y Él le limpiará de todo pecado, de toda enfermedad, Gracias, Gloria a Dios, Señor. de la lepra que hay en tu corazón. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. Echarán, en mi nombre dice, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Todas estas señales seguirán, dice, a los que creen. No le crean como muchos que les andan enseñando que solo los 12 discípulos lo podían hacer. Mentiras. Pablo no era de los 12 discípulos. Sí, amén. Y el poder de Dios estaba con él. Gloria a Dios. Está el poder de Dios en todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús y al haber creído lo confesó con su boca y transformó su corazón y ahora en el nombre de Jesús es salvo por la misericordia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y esas señales le seguirán por haber creído, por haber aceptado a Cristo en su corazón. Bendito Dios. La fe en Jesucristo fue fundamental para el milagro. O sea, si usted no tiene fe en Jesucristo, no tiene un fundamento en qué está pidiendo su milagro. Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Jesucristo es el fundamento en el corazón de cada hijo de Dios. Es el dominio propio en el corazón del hombre. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque el hombre sin Jesucristo no tiene un dominio propio. Porque no es ese su persona, su carne, su naturaleza carnal no tiene dominio propio porque Dios no lo formó pecador. Amén. Dios formó a un hombre santo y perfecto. El pecado, la imperfección, le quitó todo derecho y ahora el hombre no tiene dominio propio. Hasta que regresa a Cristo y Cristo es el dominio en el corazón del hombre. Leemos lo siguiente, y dijo Jesús, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio por completo. Gloria a Dios. Ahora usted vino a la congregación, ¿sabe quién camina en la congregación? Es Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. ¿Por qué no es capaz cuando siente la presencia de Dios de extender esas manos y recibir
el milagro de Dios, recibir la bendición de Dios, Amén. pero hable con un corazón humilde, con un corazón lleno de fe, que el que está aquí en este lugar puede sanarlo, puede limpiarlo, puede libertarlo. El libro de Mateo 26, 28 tiene algo muy hermoso y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La lepra era castigo Aleluya. por el pecado y solamente Cristo puede limpiarle. Sí, amén. Ahora, le aseguro que la lepra del pecado es más mala que la lepra que cargaba aquel hombre. Y solo Cristo puede limpiarla. ¿Cómo puede limpiar Cristo el pecado que hay en su corazón o todo mal que hay en su ser? Simplemente necesita Dios el arrepentimiento Amén. y Él perdonará sus pecados. Amén. Solamente necesita el Señor que usted pueda tener el conocimiento y lleve a su conciencia el amor de Dios. Amén. Y entonces verá la mano de Dios. Aleluya. En el mismo momento que venga a Jesús, Él te tocará y tu pecado se irá para siempre. Si usted determina caminar en ese sentir o en esa conciencia transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Tu lepra sanará. Nuestro Señor Jesucristo dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La promesa de Dios no la invalida nadie. La promesa de Dios se cumple cuando nosotros tenemos a un Dios vivo y poderoso. Amén. En el mismo momento Aleluya. que vengas a Jesús, Él puede tocar tu corazón. Pero ahora el Señor toca a este hombre en el momento que lo tocó, fue limpiado. De la misma manera, si usted viene a Jesús, por fe Él le tocará y le limpiará de todos sus pecados y culpabilidad que tenga en este mundo. Amén. Él murió en la cruz para pagar por tu pecado. Él resucitó de entre los muertos para darle vida eterna a todo aquel que cree en su santo nombre. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. En el libro de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por él. Amén. Ahora, cuando usted entiende que el mundo ha sido salvo por él, no es que todo mundano se va a salvar. Simplemente aquel ser humano que anda en el mundo perdido y se arrepienta de corazón. Para ellos es la salvación. Amén. Para todo aquel que se arrepienta de corazón. Bendito Dios. Hermano, ahora usted sabe que vino Jesucristo a este mundo para salvar lo que se había perdido. Sí, amén. Solamente hace falta algo: ser fieles a Dios, Amén. vivir en la obediencia al Señor. Sí, amén. El cristiano en desobediencia abunda. Hay a montones en las iglesias. Sí. Amén. Nosotros tenemos que romper ese vicio y empezar a vivir en obediencia al Señor. Simplemente tenemos que meditar que Dios es primero Amén. y empezar a vivir una vida en el conocimiento de su santa palabra. Gloria a Dios. Si quieres ser salvo, habla con Jesucristo como aquel leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Te ruego, dígale al Señor,
que la lepra que consume mi vida ahora se va de mi corazón. Te doy gracias por la sangre que derramaste en el Calvario, porque esa sangre ha sido la que tiene el poder de limpiar sus pecados. Y ahora usted se llama Hijo de Dios, un Hijo del Altísimo, por haber aceptado a Cristo en su corazón. Hay algo también que Dios quiere que hagamos. Dice su palabra: si se humillare mi pueblo. No dice si pidiere mi pueblo. Primero tiene que humillarse para después pedirle, para después presentarse a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Amén. Alabado el nombre del Señor. La promesa es grande. Él está aquí, Él vive. ¿Por qué no puede usted humillarse ante la presencia de Dios? Humillémonos, presentémonos a Dios. Hay cosas tan hermosas que Dios está haciendo, pero aún eso no es todo. Falta, porque el día que la iglesia entienda el caminar con Dios y que es vivir en la obediencia del Señor, verá más milagros, verá las señales, vivirá la presencia de Dios en esta tierra. Él es grande, Él irrumpió con poder en la tierra, implantando su Santo Espíritu en el corazón de cada hombre y mujer que se arrepiente Gracias, Señor. y camina en el poder de Jesucristo. Amén. Ahora bien, si se humillare mi pueblo, si se humillare ante su presencia, es ahí donde usted y yo tenemos que darle gracias por la sangre que derramó, porque en ella hay poder para limpiar la lepra que consume nuestros corazones y para la salvación de nuestras almas. Amén. En el nombre de Jesús no solo tiene que ver un milagro, en el nombre de Jesús se encontrará la salvación de su alma. Y eso es lo más hermoso, porque la promesa de Dios es grande. La promesa de Dios es algo que todavía a muchos no los cabe en el corazón entender de qué manera limpia la sangre de Cristo. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo, no podía haberse derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el momento que usted sabe que el derramamiento de la sangre de Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo en el madero o en la cruz, ese sacrificio es lo que muchos no valoramos. Creemos que por decirle, ya le oré al Señor, o ya fui a la iglesia, no, ese sacrificio, sabe usted que fue lo más hermoso que Dios hizo al enviar a su Hijo a la tierra para que diera su vida por cada uno de nosotros. Amén. Él tuvo que llegar al momento de recibir la ira de Dios sobre él. Dios, siendo santo, 3 veces santo, al ver que en su Hijo fue cargado el pecado de toda la raza humana, desata su ira sobre él, consumiéndolo hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, amén. Para que en él se consumaran los pecados de la raza humana
y ahora usted pueda recibir la salvación de su alma en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Créale a Dios, Él es grande, Él es poderoso, Él está con nosotros. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, pido fuego de tu Santo Espíritu, Padre. Pido que el poder de Dios pueda tocar la vida de cada uno de tus hijos, Así es, Padre. Padre bendito. De cada uno de los que se han reunido en Gracias, este Señor. lugar. Señor Jesús, es ahora, Padre, pido que extiendas tu mano Sí, y que Padre. aquella lepra que consume Así el es, corazón de este pueblo Gracias, en este Padre momento se bendito, en el destruye. nombre de Cristo Jesús, Señor. Quiero que sea limpia por el poder de Gracias, tu Señor. preciosa sangre. Que el pecado, que el odio, el rencor, el Así desánimo, sea, Padre. el desamor desaparezca Sí, mi del Cristo. corazón de cada uno de tus hijos. Gracias. Señor Jesús, extiende tu mano, Padre. Ilumina estos corazones, ilumina nuestras mentes, ilumina el camino escabroso en el cual estamos, Padre. Sé lámpara a nuestros pies. Te lo pido, Jesús de Nazareno, que en esta hora limpies a cada uno de tus hijos, limpie esos corazones, limpie esos cuerpos enfermos, adoloridos, esas conciencias, en el nombre de Jesús. Desata fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, elevamos nuestras manos al cielo para recibir la bendición de lo alto, porque hay un Dios poderoso que derrama de su santa unción, y ahora en el poder de Dios declaro sanidad, bendición, liberación, porque Cristo vive, porque Él no ha muerto, porque Él extiende su mano. Créale al Señor, usted sale sano, usted es libre, ya no es cautivo. Usted es un bendecido, usted es un hijo de Dios que ha encontrado el camino correcto a la salvación. Jesús de Nazareno, extiende tu mano, que el sacrificio que hiciste en la cruz los ha llevado a ser libres de toda maldición. En el nombre de Jesús, yo declaro que el poder de Dios ha sanado, ha bendecido, ha libertado. En donde quiera que esté el Hijo de Dios, en donde quiera que esté la necesidad, y escuchen mi oración, en el nombre de Jesús serán salvos, serán sanos, porque el milagro proviene de Dios, no del hombre, y Él es el que está aquí con nosotros. Yo declaro sanidad en cada uno de tus hijos. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.